Quiero empezar con una historia que me impactó esta semana. Un misionero que vivió a principio de la década a finales de la década del siglo antepasado, A.W. Milnes, recibió el llamado de Dios para irse a las islas, las nuevas híbridas o New Hebrides, unas islas que están en el Pacífico Sur, más o menos ahí por la Polinesia, y cuyas tribus eran carnívoras. Nunca nadie había regresado de allí con vida. Todos aquellos misioneros que habían intentado ir, que me imagino no habrán sido muchos, no tengo ese dato, todos esos misioneros, nunca una persona regresó con vida de esa tribu. Sin embargo, Dios le llamó a él y él obedientemente aceptó el llamado de Dios. Y lo que usted puede leer ahí en las pantallas es el epitafio que escribieron en la tumba de él estas personas, 36 años después de haber llegado a esas islas. Y dice: cuando llegó no había luz, cuando se fue no había oscuridad. Queridos hermanos, hay que pensar en la muerte. Yo quiero invitarlo a pensar en la muerte, pero no en la muerte quirina que andando se orina. O sea, no la de la lotería, no en el espíritu de muerte, sino en cómo usted quiere que su muerte defina lo que usted hizo mientras usted estaba aquí en la tierra. A veces no le ponemos atención a eso. Querida iglesia, nos hemos inmiscuido en el pan nuestro de cada día, y sin dejar de pensar en el pan nuestro de cada día, también hemos de pensar que nuestra vida debe de cumplir una misión. Este hombre me impresionó a mí. ¿Cómo habrá hecho para que 36 años después de estarse proyectando a un grupo determinado de personas antagónicas, de personas que no lo hubieran aceptado bien, ellos mismos pudieran escribir: cuando llegó no había luz, cuando se fue no había oscuridad? Y yo le pregunto a usted, a manera de introducción, ¿qué quiere usted que digan aquellos que se van a quedar después de que usted se muera? Porque, mi querido hermano, algún día se va a morir. Yo espero que sea dentro de mucho tiempo que usted y yo nos muramos, pero algún día se va a morir. ¿Qué quiere usted que se diga de usted? Segundo libro de Reyes, ahí dice primer libro de Reyes, pero está mal. Segundo libro de Reyes, vamos a tener una lectura que yo quiero compartir con usted esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a hacerlo de una forma antifonal. Eso quiere decir que usted me va a acompañar a leer los números impares y yo voy a leer los números pares de los versículos. Quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. No la he puesto en las pantallas para que usted utilice su Biblia. No va a encontrar la lectura en las pantallas. Por favor, sí abra su Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 23. Puesto de pie, léalo conmigo, por favor. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Halaj y en el Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. También anduvieron según las prácticas de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, y en las que establecieron los reyes de Israel. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Rindieron culto a los ídolos acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no haréis tal cosa.
Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición, y un árbol ritual de acera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Por tanto Jehová se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Jehová desechó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en las manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos. Verso 23, todos juntos. Hasta que Jehová quitó a Israel de su presencia, como los había dicho, por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Puede sentarse, gracias por acompañarme. Mis queridos hermanos, lo que acabamos de leer es la historia de uno de los fracasos más grandes del pueblo de Dios. El pueblo de Dios había recibido un pacto 600, 500 años antes de la lectura que usted ha tenido, y ahí por el año 722 antes de Jesucristo, un rey asirio entró en Samaria, la capital del reino del norte, del reino de las 10 tribus de Israel, la conquistó, la destrozó y se llevó cautivos a todas aquellas personas. Ahora bien, desde la perspectiva de Dios, esto podría parecer como algo que Dios hubiera dicho, bueno, yo se los advertí, ustedes no quisieron hacer caso y allá van ustedes. Pero desde la perspectiva de Dios, de alguna manera, también podemos interpretarla como un fracaso, porque Dios le prometió a Israel que le daría un lugar donde habitar, un lugar donde vivir, un lugar donde estar. Y sucede, mis queridos hermanos, que en el año 722 o 720, esto ya no es así, esto se acaba. Ellos fallan en su propósito, lo llegan a incumplir. 140 años después, lo mismo le sucede a la casa del sur, al pueblo del sur, al pueblo de Judá, y son deportados a Babilonia. Y la tierra que Dios había dado como la promesa más grande de toda la palabra, en el capítulo 12 de Génesis, Dios habla con Abraham y le dice, a tu descendencia daré esa tierra. La tierra que él había dado se perdió. Cuando usted lee las deportaciones en los capítulos finales de Reyes y de Segundo de Crónicas, usted va a encontrar que fueron deportados 10,000, 12,000, 15,000, si mucho 20,000 personas de una comunidad en donde llegaron a vivir 2 millones, 3 millones de personas. De 3 millones de personas ellos pasaron a ser demasiados pocos en números, sufrieron muchas guerras, vivieron muchas calamidades, hasta que un día, desnudos y con grillos en sus manos, son transportados a pie a otro pueblo. Y tienen que empezar de nuevo, tienen que aprender otra lengua, y son sometidos a esclavitud. Yo diría, mis queridos hermanos, que esto es un fracaso. El fracaso es parte de la vida. El fracaso es algo que nos toca enfrentar. Yo no lo voy a plantear aquí como un fracaso de Dios, porque Dios creó un sistema que nos permite a nosotros escoger qué tipo de vida queremos tener. ¿Verdad? Un sistema de causa y efecto que siempre, mi querido hermano, va a poner a tus decisiones por sobre todas las cosas. Siempre tu libre albedrío tendrá la oportunidad de retribuirte qué tipo de vida tú quieres tener. De manera que no podemos culpar a la situación, a la economía, al gobierno, de manera que no podemos culpar a los padres o al medio ambiente, de manera que no podemos culpar al país o a donde nosotros nos desenvolvamos de las situaciones o de las circunstancias que tengamos. Es una cuestión de libre albedrío. Siempre podrás tomar decisiones que te lleven a estar bien. Por decirlo de otra manera, siempre podrás conquistar vacas, como la mediocridad, que te están atando a la vida a la que estás viviendo. El fracaso es parte.
Cuando nosotros no logramos aquellos sueños, aquellas aspiraciones, a este pueblo, Dios lo metió con mano poderosa, pero ellos se apartaron de sus leyes, se apartaron de sus palabras, se apartaron de sus mandamientos. Continuamente Él les enviaba profetas, porque Dios es un Dios inmensamente misericordioso. Dios es un Dios que te da una oportunidad, otra oportunidad. Dios no quiere que fracases. Dios no quiere que fracases. Finalmente esta gente es conquistada, y llegamos a ver que ellos tienen lo que se conoce como la diáspora. 10 de esas tribus se perdieron. Han estado perdidas ya 2700 y pico años. Pero hay una promesa. Cuando venga Jesús por segunda vez, que esas tribus se van a encontrar. Hay una promesa. Ahora yo no quiero hablar de la promesa, sino en lo que me quiero enfocar es en el fracaso como el punto de partida para poder tener buenos sueños. El diccionario define el fracaso como falta de éxito o un resultado adverso. Más o menos la mayoría de los diccionarios que usted pueda consultar, así simples, usted va a encontrar una definición más o menos así: una falta de éxito o un resultado adverso. El problema es que cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones o circunstancias de este tipo en la vida, en donde teníamos una expectativa, queríamos alcanzar cierta cosa y no lo logramos, o cuando logramos identificar que estamos fracasando, que estamos fallando, o cuando nos encontramos con las promesas de Dios y nos damos cuenta que nosotros no vivimos de acuerdo a lo que Dios ha prometido, algo empieza a hacer mella en nosotros. El fracaso deja una mella porque nosotros tenemos un componente que fue puesto en nosotros para bien, pero que también puede ser usado para mal. Y ese componente le vamos a llamar el amor propio. Algunos le definen como ego. El fracaso deja huella porque toca el ego. Toca el amor propio, toca el amor por sí mismo. Es muy difícil que alguien, cuando su ego es tocado en un intento por hacer algo, se vuelva a lanzar nuevamente. Es muy difícil que alguien supere una barrera. Habrá quien no le guste hablar en público y no pueda tomar un micrófono y pararse aquí delante de ustedes a hablar cosas buenas, porque quizás cuando estaba en quinto primaria le tocó declamar, le tocó decir alguna poesía y se equivocó y las personas se rieron de él y fracasó. Habrá quien no quiera volver a intentar a tener un negocio propio porque fracasó cuando hizo su propuesta de tratar de vivir. Y entonces nos tiramos a lo seguro. Quiero decirte, mi querido hermano, que la falta de éxito en la vida deja una huella, hace mella. Cuando nos encontramos con un resultado adverso, ¿cómo cae de mal? Ayer el Señor en su misericordia me permitió ver el partido de Barcelona contra el Valencia, y cuando yo estaba ahí frente a la televisión intercediendo con palabras santas y con la actitud que los jugadores del Barcelona entraron en la primera mitad, yo cuando terminó yo besaba la televisión de que por lo menos habíamos empatado porque nos merecíamos perder. Entraron con una actitud qué feo que tu equipo no gane, qué feo que no te salgan bien las cosas, qué feo que no te alcance la plata, qué feo que te vaya mal en el amor. O como dijo un hermano, estornudó una vez, salud. Estornudó otra vez, amor, dijeron, ¿verdad? Estornudó la tercera vez, ¿y usted qué piensa que dijo? Salud, más desgraciada la que tenés, dijo. Entonces el punto, mis queridos hermanos, es que el fracaso hace mella, deja una huella. Ahora yo hoy quiero hablarte de cómo nosotros podemos y debemos sobreponernos a esto. Fracasar es parte de la vida. ¿Cuántos de ustedes, si sus padres estuvieran acá, podrían asegurar que caminaron en la primera intentona? En el primer intento.
Nadie. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor podrían asegurar que en los primeros intentos por caminar se metieron unos guamazos que los dejaron así como están? Estaba bromeando. Pero nos metimos, el fracaso es parte de la vida. ¿Cuántos de ustedes, alabado sea su nombre, dejaron alguna retrasada alguna vez? Hermanos, yo dejé en tercero básico, dejé física, pero no fundamental, física de hacer ejercicios. ¿Y sabe cuál fue mi examen de recuperación? Llevarle al profesor una pelota de básquetbol. Saqué 70 y pico porque llevé una Lucky de esas guasqueras. Lucky era la marca. Mi amigo que llevó una Super K, que era la otra marca, sacó 95. El fracaso es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. El problema es que no lo hemos tomado demasiado a pecho, y en medio del fracaso tienes que saber y reconocer y conectar que Dios siempre te va a dar otra oportunidad. Que Dios siempre te va a olvidar. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces también ha de levantarse. Entonces yo quiero dejarte 2 enfoques de qué hacer con el fracaso para que tú hoy puedas renunciar a ello, puedas renunciar a como lo has visto y puedas salir de aquí inspirado para tener un sueño o muchos sueños para hacer algo grande con tu vida. El primer enfoque que quiero dejarte es el enfoque de que el fracaso es un evento. No te define como persona. No es tu vida. El fracaso es un evento. Para ayudarme de ello, quiero citar o contarte la historia de Pedro, que está en Juan capítulo 21, pero no lo busques, te la voy a contar. Pedro fue uno de los discípulos del Señor que más hablan los evangelios. Fue un tipazo Pedro, un sanguíneo de primera. Él era muy expresivo, tendía a explotar mucho. Por ejemplo, una vez que el Señor iba caminando por las aguas y él estaba en su barca y mira al Señor y les entró un pánico colectivo, Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y está bien, se hundió y tuvo su fracaso ahí, pero Pedro, tipazo usted, caminó sobre las aguas. No sé yo de otro individuo a partir de él que lo haya vuelto a hacer. También era aguerrido. Una vez cuando vinieron contra Jesús que lo iban a apresar, Pedro se sacó su espada. Pedro andaba con espada, Pedro andaba armado. Pedro pertenecía a la Asociación Nacional del Rifle. Pedro era republicano y creía en el derecho de todo ciudadano a portar su arma. Así que él portaba su arma, y cuando alguien se le acercó a Jesús con intenciones de jalonearlo, ¡juas!, dirían los mexicanos, le mochó una oreja. Le cortó la oreja. Era de armas tomar. Era, mira, Señor, una vez que se encontró a Jesús en un monte, y como ve que el Señor se manifestó, se transfiguró, se transformó delante de ellos, él dijo al Señor: Señor, mira, la cosa que está buena, quedémonos aquí, tú y nosotros 3 y los demás, que miren cómo salen, ¿verdad? Era un tipazo Pedro, era un tipazo. Pero la noche que el Señor Jesús fue entregado, cuando él ve la historia que yo le contaba de que saca su espada y le corta la oreja a un hombre que se llamaba Malco, y el Señor se la vuelve a poner, y entonces Pedro, machazazo, ¿verdad?, voltea a ver y mira que todos los demás han huido, han salido corriendo. Él también, como el viejo dicho, patitas para que te quiero, se da la vuelta y se va corriendo. Pero Pedro tenía su conciencia, así que se acercó para el lugar en donde iban a juzgar al Señor de acuerdo a las leyes hebreas, y se acercó a ese lugar, y Juan, que era conocido del sumo sacerdote, tenía cuello, permitió que entrara.
Y Pedro entra y parece ser que era un día, una mañana, era una madrugada y estaba frío el ambiente. Y en ese entonces pues prendían hogueras para tratar de calentarse, así que Pedro se va a la par de la hoguera y empieza a calentarse, y de pronto que sacan los marshmallows y están ahí todo el mundo compartiendo, cuando una mujer dice, mira, se le queda viendo y le dice, yo te conozco, Mosco, tú eras uno de los que estaban con Jesús. Y Pedro le dice, yo, tal bola mamadita. Entonces otro hombre le dice, no, es cierto, vos estabas con el... Les juro porque yo no andaba con ese hombre. Y la mujer responde y dice, sí, tú estabas ahí, porque mira, hasta tenés el acento, el dejito de por allá, pues todavía lo tenés un poquito, pues estabas ahí de plano. Fueran cheros, ¿verdad? Y Pedro dice que empieza a echar maldiciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre, y no sé cuál es el escenario, pero que en ese momento el Señor lo voltea a ver y le ha fallado a Dios. El Señor se lo ha dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo la segunda vez. O sea, le estaba diciendo, en la madrugada me vas a negar, ahorita me estás jurando amor eterno, mañana me vas a estar con amor prohibido. Así que Pedro mira al Señor y recuerda eso y hace una conexión, hermano. Porque la peor cosa que puede vivir una persona es fallarle a Dios. Fallarle a Dios debe ser lo más terrible para los que tienen conciencia. Fallarle a Dios, hermano, debe ser lo peor. No le falla a Dios. En su tiempo, en su lectura, en sus diezmos. Lo peor de que puede haber es fallarle a Dios. Se mete contra Dios. Y este hombre le falla a Dios. Y mire, hermano, el hombre se desplomó. Luego ven el Via Crucis, él está presente de lejos del Via Crucis del Señor. Pero usted nota que en la escena del Calvario, cuando el Señor está crucificado, Pedro no está ahí. Pedro se destruyó. Ese fracaso, había tenido otros y había podido seguir adelante, pero ese fracaso en particular lo tumbó y ya no está. A los 3 días, el Señor les había dicho, miren muchachos, yo voy a resucitar. Pero Pedro estaba tan mal, pero tan mal, que no pudo superar eso. Así que no lo creyó. Y a los 3 días estaba llorando, meditabundo, cuando llegan unas mujeres. Hermano, las mujeres tienen una sensibilidad para Dios muy tremenda. Llegan unas mujeres y... Usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Para qué se queda esperando que yo se la cuente? El Señor no está, la tumba está vacía, ha resucitado. Y Pedro dice que dijo, de verdad. Y sale corriendo. Pero como ya era algo mayor, le ganó Juan. Juan llega y miren, Juan era de la línea sacerdotal, hermano, y por eso Juan decide no entrar a la tumba, y Pedro sí que le importa contaminarse, entra y no está el Señor. Y el Señor les habla y se les aparece. Se les aparece el Señor un día. Pero Pedro manejaba una chinita. ¿Saben ustedes lo que es una chinita? ¿Verdad? Una chinita es como una condición en su corazón que no se había logrado sacar. No ha podido desahogarse Pedro. No tenía un grupo de conexión, no iba a ninguna célula. Pobre Pedro. Así que el Señor les dice, esa vez que se juntan, váyanse a Galilea y ahí los voy a buscar. ¿Y a qué se van para Galilea? Galilea quedaba más o menos a un día de camino de donde Pedro estaba originalmente. Y se van a un día de camino y esperando allá. Aquí esto ya es mi propia salsa, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia del todo, pero esperando allí, Pedro voltea a ver y el Señor no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Y pasa un tiempo y el Señor no aparece. Y Pedro está con algunos pensamientos
de plano que no aparece por mí. Yo ya leí el libro de Jonás y Jonás era el que boicoteaba ese barco, de plano que es por mí. No, de plano que si yo me voy, sí se les va a aparecer a estos. Y Pedro empieza a pensar a muchas cosas basado en aquellas 3 veces que enfrentado con dar su vida por Jesús, él ha fallado. Y como dijo mi amigo en Texas, ha fallado bien gacho. Así que Pedro está atormentado, atolondado, está mal. Y finalmente, Pedro recuerda su vida pasada. Y dice, ¿para qué me metí a esto? Esto de servir a Dios, esto de conocer a Dios, ¿para qué me acerqué a Dios? Solo me trajo miseria. Ya le fallé al Señor, ¿para qué? ¿Para qué hice esto? Y Pedro dice, no, me voy a pescar mucha. Voy a regresar a mi antigua profesión. Esta profesión es muy dura. Servir a Dios es muy duro. Esto de ser cristiano es muy duro. Esto de hablarles a otros del amor de Dios. Esto de ser luz. Esto de compartir acerca de Jesús es demasiado duro. No, mejor me regreso. Me voy a regresar a mi antigua profesión. Y Pedro va y se regresa a pescar. Pero lo peor de todo es que va y le dice a los demás, muchachos, ¿no se quieren venir conmigo? Y se van a pescar. Y ahí pescando. Pescó resfriados, catarros, pero no pescó un solo pez. Encima de que le fue mal aquí, ahora ya de plano tengo la sal, dice. Y Pedro se siente como un fracasado hasta que ve una imagen por ahí por la orilla de un hombre. Y siente algo en su corazón, hermano. Siente algo tremendo en su corazón. Y la imagen de ese hombre que ve, les grita y les dice, miren, tiren la red de aquel lado. Y Pedro conecta con una experiencia que había tenido hace 3 años y dice, yo recuerdo eso, ya no voy a preguntar mucho. Tira la red y la red se llena de pescados. Y empieza a tratarlos de sacar, cuando de pronto Juan, el que corría más rápido que él, Juan le dice, es el Señor. Y Pedro lo mira, hermano. Y Pedro se tira al agua, porque sabe que esa es su oportunidad. Y yo he estado ahí muchas veces con Pedro, pero se tira al agua y yo no sé cómo, yo me hubiera desnudado y me quedo en chones y me tiro. Pedro dice la Biblia que se puso la ropa, se ciñó su ropa y tal vez estaba en pelotita Pedro, ¿verdad? Dice la Biblia que se ciñó la ropa y se tiró, iba a nadar y se le pone. Porque entiende que Dios le está dando otra oportunidad. Querido hermano, si tú has fracasado en el pasado, con lo que has sido, has de entender que el fracaso no te debe de definir. Es un evento en tu vida. No debería de definirte. Tú no eres un fracasado. No debes de definirte por aquellas situaciones que te han sido adversas en el pasado, ni por aquel fracaso que has tenido. No debes de definirte por los fracasos del pasado. Haz tu mejor esfuerzo porque eso te defina. No importa cuántas veces tú hayas fallado. No te dejes que tu ego te engañe de tal manera que te diga que eres un fracasado. No eres un fracasado aunque hayas fracasado. No aceptes esa condición. Esas son palabras del mismo infierno que te están hablando a tu corazón y te están tratando de apachar. Está llegando a tu ego y tu ego se las ha tomado muy a pecho. Aunque hayas fracasado en el pasado, no te preocupes. Aunque hayas caído, no te preocupes. El fracaso es un evento. Aprende de ellos. Aprende de tus fracasos. Porque si no aprendemos de nuestros fracasos, entonces sí, ya hay que examinar nuestro IQ. ¿Verdad? Porque si no aprendemos de nuestros fracasos con el propósito de cambiar, entonces sí hay que dudar de qué estamos haciendo. Aprende de tus fracasos, pero has de entender que el fracaso es simple y sencillamente un evento en tu vida.
ámate a ti mismo, date otras oportunidades. Thomas Alva Edison inventó más de 1200 artefactos, entre ellos ese artefacto que nos da luz. Tipazo, Thomas Alva Edison. Pero a finales del siglo antepasado, él está en su laboratorio, se va a acostar y de repente lo despierta la sirena, la campana. En ese entonces era la campana de los bomberos y un olor a humo. Y cuando sale él de su casa, su taller de trabajo que está a la par de donde él vive, completamente quemado. No queda nada, todos sus registros, todo lo que él ha trabajado, todos sus esfuerzos, todas sus anotaciones, todas sus herramientas, todo lo que él ha hecho. Una noche de fuego, se va. Su esposa y su hijo que lo acompañan, piensan, wow, papá, ¿cómo te vas a levantar de esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La esposa está preocupada, lo conoce, y él se voltea con ellos y les dice, gracias a Dios, todo lo malo que había hecho se quemó, ya puedo empezar de nuevo. El fracaso es un evento del que debemos de aprender. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Dice, porque el justo fracasa 7 veces y vuelve a levantarse, las mismas 7 veces. Pero los impíos caerán en la misma desgracia. Todos los grandes hombres de la historia y mujeres, todos, sin excepción alguna, fracasaron en algo antes de lograr el éxito. Si tú no fracasas, entonces preocúpate. Todos los grandes hombres que hicieron algo por la humanidad, todos, fracasaron antes de lograr el éxito. Entonces, número 1, el fracaso que te ata, que te impide proyectarte, que te impide soñar, que te impide creer en ti. Ese fracaso que casi hace que me caiga ahorita. Una vez le voy a contar una historia. Una vez yo le pedí a usted, cierre sus ojos, vamos a orar. Y me acerqué aquí, pero lo estaba viendo, ¿quién no tenía sus ojos cerrados? Y no, mira que se me va el pie y me caigo, pues. Gracias a Dios que usted estaba con los ojos cerrados. La segunda cosa que le quiero dejar en su corazón es, hay un espíritu inmundo, es algo espiritual que viene y nos impide tener éxito. También hay eso. Número 1, el fracaso es un evento. Este es un aspecto. Pero también hay un espíritu inmundo de fracaso. Hoy yo tengo en mi corazón maldecirlo de su vida, para que usted triunfe, restarle el poder de su vida. Pero antes de eso, mire lo que dice, bueno, no lo vea, pero acompáñeme en la historia del capítulo 7 de Josué. Ahí en su casa lo lee después. Mire, la cosa estuvo buena. Josué ha pasado un río en seco, el río se partió. Luego el Señor les dio una estrategia loca, que rodearan una ciudad que se llamaba Jericó 7 veces durante 6 días. Lo rodearan una vez al día, durante 6 días. Y entonces el pueblo iba rodeando, no decían nada, pero que el 7º día le dieran 7 vueltas a esa ciudad, Jericó. Y que al terminar la 7ª vuelta iban a sonar sus trompetas, sus cuernos de carnero, iban a gritar, iban a decir no, esa es una película, pero iban a decir por el Señor y bueno, la cosa es que ellos iban a hacer una confesión de fe, ¿verdad? Y bueno, pasan los 6 días, yo me imagino en el 6º día, yo imagino a los que están ahí arriba, estos, aleluyas tenían que ser, tan ridículos, ¿verdad? Aquí estamos, mira, con las espadas listas. Ese es del zorro. Y yo me los imagino así, y aquellos, y el 7º día, una vuelta. Ya vinieron estos locos otra vez, ¿verdad? No serán testigos de Jehová. No, son bromas, hermano. Y entonces, dan 1, 2, 3,
4, 5, 6, y a la séptima vuelta hace un grito, suenan sus trompetas y la ciudad se cae. Y ellos entran a conquistar la ciudad. Nunca había pasado algo así. Entran y conquistan la ciudad y se llegan de éxito. ¡Wow! Jericó es nuestra, y usted se puede imaginar, empiezan a soñar, es el principio, era una ciudad estratégica, estaba en la entrada, de ahí se podían distribuir a todos los puntos. Ellos la sienten que ya la tienen hecha. ¡Wow! Dicen, el Señor nos ayudó y hay un espíritu de victoria, hay un espíritu de ¡wow! Euforia. Así que miran así. Usted no sé si usted alguna vez ha visto una mirada así. La siguiente ciudad se llama Ai. No viven más de 12,000 personas, tiene un ejército de 4,000. Y entonces a alguien se le ocurre, dice, ¿saben qué? Manden 3,000, con 3,000 les damos aguas. Y hay como una confianza ahí en eso, ¿verdad? Así que se van a pelear, pero resulta que los de Jai eran bravos, salen, les ganan, los persiguen y les matan 36 personas. Y entonces el pueblo se asusta, pero el líder más, y se deprime. Josué se deprime. Usted lo puede ver ahí en la Biblia. Josué se deprime, se tira, se echa a llorar. Y el Señor le dice, en el versículo 7 me parece que es, ahí está, el Señor le dijo, levántate, ¿por qué te has postrado en tierra? Y le da una razón, independientemente de cuál sea la razón. Lo que yo quiero dejarle a usted, uno, es el fracaso es un evento, pero también a veces pareciera ser como que uno está luchando, como que usted está diezmando, como usted está ofrendando, como usted viene a la iglesia, usted es fiel en esto, usted es fiel en lo otro, y de todas maneras no puede encontrar el éxito, de todas maneras no le sonríe. Es como que hubiera algo que lo estuviera bloqueando, y de esto aprendemos que también hay un espíritu de fracaso. Por cualquier derecho legal que nosotros le hayamos entregado al enemigo, que nos está topando y que está impidiendo que nosotros trascendamos, porque Dios nos creó para el éxito, porque Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros estuviésemos en ellas, dice Pablo en Efesios. Y entonces uno, por más que hace y uno intenta hacer las cosas bien, y nos han enseñado que el enemigo nos pone una y nos han enseñado que de regreso la pongamos, y pues ahí ponemos los cachetes y andamos como que somos quesaltecos con los cachetes bien rojos. Usted ha visto los quesaltecos, andan todos chapuditos por el sol, o yo no, el frío, ¿qué será, verdad? Pero y cumplimos esto y cumplimos lo otro y tratamos bien y devolvemos bien por mal, como dice Romanos, y amamos a los enemigos y tratamos y cumplimos, pero como que hubiera algo que nos está topando, y es algo espiritual. También hay un espíritu de fracaso que está en nuestras vidas. A veces, yo no digo que eso sea tu caso, que debemos de derrotar. Miren lo que dice Proverbios 26:2. De nada. Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Como yo lo entiendo, mis queridos hermanos, es de que necesitamos enfrentarnos a un espíritu de fracaso que pueda estar en nuestras vidas con algún derecho que nosotros le hayamos otorgado por alguna razón. Hay una historia que le escuché a Susan Combs hace algunos años. ¿Se acuerda usted del Triángulo de las Bermudas? ¿Se acuerda?
que en los 70s había muchas películas acerca de que los aviones desaparecían ahí, los barcos se desaparecían ahí, y bueno, hubo quien bromeaba que la Roosevelt también parecía el Triángulo de las Bermudas. ¿Se acuerda usted de eso? Pues parece ser que que había algo ahí, ¿verdad? Y unos hermanos expertos en la guerra espiritual se pusieron a orar, se pusieron a pedirle al Señor, y una profeta del Señor, norteamericana, tuvo una visión en un espacio donde 400 años antes, cuando era prohibida la esclavitud, el tráfico de esclavos, usted sabe lo que hacían, ¿verdad? Los europeos llegaban a África, agarraban a cuanto africano pudieran, los metían en barcos en unas condiciones infrahumanas y se los llevaban o se los traían para América. Y por esa razón nosotros tenemos afroamericanos en este continente con el propósito de esclavizarlos, ¿verdad? Mano de obra barata. Y bueno, usted sabe todo eso, pero parece ser que en este punto específico habían patrullajes, especialmente en el gobierno de Estados Unidos. Y recuerdo que la hermana contaba de que cuando se veían copados por el gobierno, agarraban a los esclavos y en grilletes los tiraban al mar. Parece ser que esto pasó mucho. Esta hermana y estos hermanos que hicieron esto recibieron una luz de parte del Señor y pidieron perdón, hicieron algunos actitudes espirituales y tuvieron la certeza de que el Señor limpió esa área. De manera que hoy por hoy, pues cuando yo le hablé del Triángulo de las Bermudas, si usted tiene menos de 30 años, para usted Bermuda es un short que llega más abajo de la rodilla, porque ya no se sabe de eso. Un short que es long, ¿verdad? Porque Dios, mi querido hermano, te está dando una luz en tu vida. Aun y cuando no hayas tenido los resultados que hubieras querido, te está dando una luz en tu vida de que aún en lo malo Él quiere hacer algo bueno. Entonces, el fracaso es un evento. No te castigues. No te castigues. Ámate a ti mismo. Hermano, pelea la culpa, pelea la autocrítica a todas luces. Aunque hayas hecho cualquier quebrantamiento, pelea eso. Por supuesto, ríndeselo al Señor, tienes que entenderlo, tenemos que volvernos al Señor, pero pelea la autocrítica, pelea esos pensamientos en donde estás criticando y en donde te llegas a culpabilizar. Ámate a ti mismo. El fracaso es un evento. Y hoy vamos a vencer, si tuviéramos operando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas o en lo que fuera, al espíritu de fracaso.